Secretaría de Seguridad Pública cuenta con 10 laboratorios forenses móviles. Ahí llegarán los agentes al lugar de los hechos o escena del crimen para realizar la identificación, levantamiento y traslado de las víctimas, así como recabar todas las evidencias posibles. Más de 60 elementos fueron ya capacitados para operar bajo este sistema. Y para platicarnos justamente sobre este tema nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Montesinos Hernández, quien es director de la Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Ingeniero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro, aquí a la orden. Juan Carlos, ¿qué son estos laboratorios forenses móviles? Mira, dentro del nuevo protocolo de actuar precisamente de la policía y de el nuevo sistema de justicia penal que está pronto a entrar en vigencia en junio, la Secretaría de Seguridad Pública precisamente se está capacitando y está adquiriendo la tecnología necesaria para poder hacer frente a estas nuevas capacidades que va a tener el elemento de policía de calle. ¿A qué me refiero? Cuando existe un incidente, una situación, un lugar de los hechos, un delito, digamos, que ya ocurrió en las calles de la Ciudad de México, el policía va a poder hacer un resguardo precisamente de la evidencia o de los indicios que se encuentren en el lugar para posteriormente trasladarlos a la autoridad correspondiente, que se haga un análisis y se determine si estos indicios propiamente son ayudan precisamente a encontrar algún presunto culpable. Función, Juan Carlos, que hasta hoy recaía solamente, exclusivamente en la Procuraduría General de Justicia Capitalina, ¿no? Es decir, con este cambio también estarán ustedes facultados y de ahí la necesidad de adaptarse a las circunstancias. Sí, es correcto. Precisamente estas nuevas facultades que va a tener la Secretaría de Seguridad Pública van en función de este nuevo protocolo Actuar Primer Respondiente. Precisamente son 10 camionetas que ya tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Te cuento rápidamente, la Ciudad de México se encuentra dividida en 5 zonas, norte, sur, oriente, poniente y centro, y se tiene pensado precisamente tener 2 camionetas asignadas a cada una de estas zonas para atender precisamente esta nueva necesidad. ¿Y cuándo van a actuar? ¿Cuándo van a entrar en operación? No en fecha, sino en las circunstancias. ¿En qué momento, bajo qué circunstancias actuarán? En el momento en que un delito ya ocurrió, se presenta el Ministerio Público, la autoridad correspondiente a este lugar de intervención y obviamente ahí ya va a estar un policía resguardando el lugar. Si el Ministerio Público, por capacidad, ya sea por estar atendiendo alguna otra situación en algún punto de la ciudad, no tiene capacidad de hacer un adecuado resguardo de estos indicios que ya se encuentran en sitio, puede solicitarle a la Secretaría de Seguridad Pública, al policía que ya se encuentra en sitio, que realice todo este levantamiento, este resguardo de todos estos indicios, precisamente para que no ocurran algún cambio, no haya una alteración precisamente de estos indicios. Y Juan Carlos, independientemente de estas 10 unidades, cualquier uniformado de la SSP podrá también cumplir con este ordenamiento y hacerlo. Es correcto. Precisamente en el momento en que entre en vigencia en junio próximo, precisamente cualquier policía, todos los policías dentro de la Secretaría de Seguridad Pública están siendo capacitados precisamente para poder actuar al respecto. Cualquier policía que se encuentre en calle, si un Ministerio Público así lo solicita, va a tener que actuar de acuerdo a este protocolo que va a entrar en vigencia para hacer el resguardo de un lugar de intervención. ¿Ha sido un reto para la Secretaría de Seguridad Pública, como para la ciudad misma, todo el sistema de justicia, la entrada en vigor de este nuevo sistema de justicia penal, cierto? Sí, claro, la propia capacitación, la adquisición de esta tecnología es todo un reto. Somos conscientes que 10 camionetas propiamente no tendrían la capacidad de atender todas las solicitudes que pudieran tener los distintos ministerios públicos de la Ciudad de México. Sin embargo, se tiene programado, todavía no hay fecha, sin embargo, se tiene programado en un futuro próximo que todas las patrullas de la Ciudad de México pudieran tener un kit de primer respondiente guardado en su cajuela precisamente para que cualquier policía pudiera atender cualquiera de estas situaciones. Esto sobre todo implica la
actuación más pronta, ¿no?, de las autoridades y también garantizar que la escena del crimen que se le conoce hoy pues quede pues conservada lo más posible y también se respeten las evidencias sin desaprovechar el paso del tiempo. Sí, exactamente. Ese es el objetivo fundamental precisamente de este protocolo. Precisamente, ya sea por una cuestión social o una cuestión climatológica, en un lugar de los hechos, este lugar de los hechos pudiera verse alterado por cualquiera de estas situaciones, entonces la policía precisamente va a buscar resguardar todo este lugar físico para que no sea alterado y se pueda dar una atención adecuada, precisamente que no se borren o no se pierdan estos indicios. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista y por explicarnos cómo es que funcionarán estos laboratorios. Al contrario, Alejandro, un gusto.